Hola, esto es Semana 420, un resumen de las noticias que tienen que ver con la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad. Soy Osvaldo Olivos desde Tampa, Florida, donde hoy estaremos revisando, analizando noticias interesantes esta semana en lo que tiene que ver con la planta, algunos temas que la tocan en distintas partes del mundo. Recordemos que el objetivo de este programa semanal es ayudar, colaborar a la comprensión de los temas relacionados con la planta de cannabis y los distintos puntos que toca en nuestra sociedad contemporánea, especialmente en este momento de cambio cultural. También recordemos que aquí en este programa no se promueve la, el consumo, ni la producción, ni la comercialización, ni siquiera el activismo. Aquí revisamos el tema desde un punto de vista noticioso, tratando de comprender qué es lo que ocurre. Comenzamos con las noticias de esta semana. Estaremos hablando de cosas interesantes de Colombia, México, Estados Unidos, Argentina, etcétera. Comenzamos esta semana, estamos en la a mediados ya casi el 23 de febrero 2025. Días atrás en Colombia comenzó una discusión interesante en torno a la planta porque el pasado 19 de febrero el medio especializado en cannabis, el Planteo, publicó un artículo, una nota de un borrador que, que se, al que tuvo acceso, un borrador en el que el ICA, que es la autoridad sanitaria agropecuaria en Colombia, tenía un borrador donde se estaba abriendo la posibilidad a la importación de flor seca de cannabis desde Canadá a Colombia. Esto generó una serie de, un efecto político, también en la industria. El ICA señaló que no va a implantar por lo pronto los cambios, era un borrador. El Congreso, de acuerdo con un medio de la revista el Congreso pidió frenar la importación de cannabis desde Canadá, pidió que no ocurra. El presidente Petro cuestionó eh, esto. El presidente colombiano, de acuerdo con medio Caracol, el presidente colombiano Gustavo Petro cuestionó un decreto que autoriza la importación de cannabis, señalando que los campesinos se matan por la marihuana. Entonces, eh, se le puso un freno a esta posibilidad de que se importara cannabis, flor de cannabis de Canadá a Colombia, algo que no tiene sentido. Esto es un acuerdo general en Colombia y de quien lo vea. ¿Por qué? Colombia es productor de flor de cannabis. Desde hace varios años se legalizó el cultivo, la producción, incluso la exportación ahora de flor seca de cannabis para mercados medicinales. Especialmente se puede exportar a Alemania. Es difícil, pero es posible. Existe una industria en distintas regiones de Colombia con productores que, como todo sector agrícola, enfrenta altas y bajas. Entonces, no, por qué habría Colombia de importar flor seca de Canadá? Parece que Canadá es un hecho que tiene un excedente de cannabis.
Canadá fue el segundo país del mundo en legalizar la planta a nivel federal y desde 2018 tienen una industria que ya llegó al tope de su mercado interno y pues necesitan a dónde exportar. Por lo pronto Colombia no va a ser, porque Colombia puede ser fácilmente autosuficiente en este tema. De eso va lo que ocurre en Colombia, es interesante. Parece que hasta ahí llegó, pero es bueno que pongan es bueno para las personas que buscan la mayor regulación y la atención del gobierno, de los políticos a la planta, que pues se le ponga en el reflector de alguna manera. En otra noticia, eso interesante, Colombia hay que seguir. Recordemos que van varios intentos por legalizar el uso adulto, eh, pero en el Congreso no ha prosperado. En Colombia, en otra noticia, en México, llamó la atención que esta semana, días atrás, el Instituto Mexicano del Seguro Social, esto está muy interesante porque nos muestra la visión que tiene el gobierno mexicano en torno a la planta. Quedó de manifiesto desde varios puntos esta semana. Primero, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, publicó un boletín que está publicado en su página oficial del gobierno mexicano. Es el sistema de salud del Estado mexicano, el IMSS. La nota se titula, así se le puede encontrar en el sitio del IMSS: el IMSS te orienta cómo identificar una urgencia de salud derivada del consumo de marihuana, pregunta. Luego señala, especialistas del Seguro Social advierten que el daño que provoca el cannabis puede ser igual o más grave que el causado por el tabaco. Voy a leer el comunicado del IMSS oficial. No todo, pero sí las partes más importantes. Si a alguien le interesa leerlo todo, así lo puede encontrar. IMSS te orienta cómo identificar una urgencia de salud derivada del consumo de marihuana. Les recomiendo ver y no las réplicas que hacen los medios digitales sobre este tema, porque ya le meten mucha basura, mucho ruido. Señala el comunicado: aunque la sobredosis mortal por consumo de marihuana o cannabis es poco común, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, hace un llamado a identificar la intoxicación aguda ante señales de alerta como ansiedad extrema, confusión, taquicardia o incluso pérdida de la conciencia, y acudir de inmediato a la unidad médica hospitalaria para recibir atención oportuna. En este sentido, el coordinador de programas médicos adscrito a la Coordinación de Salud Mental y Adicciones, el Dr. Hugo Aguilar Talamantes, subrayó que a través de los módulos Prevenims, el instituto promueve estilos de vida saludables en todos los grupos de edad y brinda la información sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias mediante pláticas educativas en escuelas, centros de trabajo. Aquí habla sobre la planta. Explicó que el cannabis contiene más de 500 compuestos químicos, siendo el más conocido el tetrahidrocannabinol, THC, responsable de los efectos psicoactivos como la sensación de euforia y la alteración en la percepción del tiempo. Los efectos de esta sustancia varían dependiendo de la forma de consumo, por inhalación, comestible o en aceite. Advirtió, continuó el comunicado del IMSS, que el consumo frecuente de cannabis puede tener efectos perjudiciales, tanto para la salud física como mental, destacando la irritación de vías respiratorias, daño que puede ser igual o más grave que el causado por el tabaco. Desde el punto de vista psicológico, aumenta el riesgo de desarrollar problemas como ansiedad, depresión o psicosis, además de afectar la concentración y la memoria, lo que repercute negativamente en el rendimiento diario. El psiquiatra del IMSS indicó que los riesgos a la salud se incrementan o pueden ser letales cuando el cannabis se mezcla con alcohol, opioides o sedantes, ya que puede potenciar los efectos depresores sobre el sistema nervioso central y dar lugar a la pérdida de la conciencia. Este es el párrafo al que quería llegar. Luego ya continúa hablando de que las pláticas, etcétera, etcétera.
vamos a revisar este párrafo del IMSS porque es un buen ejemplo del estigma. El estigma es esta capa que hay sobre la planta y que no hay sobre otras sustancias. Señala aquí el comunicado del psiquiatra Aguilar Talamantes una advertencia en la que acabamos de leer. Dice: indicó que los riesgos a la salud se incrementan o pueden ser letales. Letales significa que puedes perder la vida cuando el cannabis se mezcla con alcohol, opioides o sedantes, ya que potencia los efectos depresores sobre el sistema nervioso. ¿Va? Está diciendo, es importante revisar cómo se habla de la peligrosidad de la planta, pero no de los otros tres. Los otros tres son el alcohol, los opioides y los sedantes. Aquí va. La planta por sí misma no es letal. El alcohol por sí mismo sí es letal. Alguien puede morir solo consumiendo alcohol. Los opioides por sí mismos son letales, por supuesto. Los sedantes también. No es necesario mezclarlos para que sean letales los otros tres. Pero lo que se criminaliza, se sataniza por parte especialmente de los psiquiatras, es la planta. ¿Por qué? Porque está fuera del control tanto de las farmacéuticas o de la iniciativa privada como el alcohol o los opioides, ¿no? De las farmacéuticas y los sedantes. Ese es una forma de identificar el estigma. Y no es nunca habla mal de las otras sustancias en este comunicado, solo es, cuidado con la planta, tú puedes morir si lo mezclas con alcohol. Sí, pues no es necesario consumir la planta para morir de una enfermedad provocada por el alcohol o de una situación de peligrosidad impulsada por el alcohol. También la industria del alcohol se ha salido con la suya durante mucho tiempo, ¿no? Es interesante aquí donde durante décadas la industria del alcohol se ha salido con la suya de solo asociar su peligrosidad con manejar, con conducir vehículos. Y todas sus campañas se concentran en eso. Cuando recientemente salió un estudio hablado por el gobierno federal de Estados Unidos señalando que el alcohol provoca cáncer, provoca enfermedades, pero tiene otro trato porque se puede comprar fácilmente, es legal. Y la planta, al estar en la ilegalidad, es la que se culpa en la mezcla, ¿no? Es interesante cómo el estigma permanece en la comunicación oficial del gobierno mexicano. Ese es uno de los casos. Me gustó el tema que la postura del gobierno es muy clara. En otra noticia, en México, de eso va la postura del Estado mexicano. En otra noticia, diputado poblano propone regular el uso del cáñamo. Esto lo vimos la semana pasada. Hay una propuesta. Alguien en el Congreso, del partido oficial, va a meter eso, pero no va a ningún lado. Activistas en el estado de Coahuila, esto es en el norte de México, presentaron una iniciativa que busca convencer a legisladores estatales de regular el uso de uso del cannabis en este estado del norte de México, de acuerdo con el medio Zócalo. También a principios de la semana, antes de que pasaron muchas noticias en México relacionadas con el gobierno mexicano, pero hubo la semana pasada en este espacio comentamos una alerta que dio la COFEPRIS, un aviso para que
no, diciéndole al público que no consuman productos de ciertas compañías, ¿no? De CBD y de derivados de la planta. La presidenta de México se manifestó al respecto y básicamente dijo que dio señales de que no va a ocurrir nada en torno a la legalización, en lo que viene, lo que queda lo que sigue del gobierno actual en México. Entonces no hay una como pista de que pueda ocurrir una especie de regulación en ninguna de las áreas. Tal vez en el área medicinal hay un programa de salud ahí, en el sistema de salud que está investigando. Hay un área, pero quién sabe si va a ocurrir una apertura al área medicinal, por ejemplo, del CBD en México, ¿no? Hay un mercado gris. No es legal, pero se vende. No es ilegal tampoco. En otra historia, esto tiene que ver con México, pero es con Estados Unidos. Eh, el gobierno de Estados Unidos, la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio publicaron oficialmente la designación como organizaciones terroristas globales, especialmente designadas a 8 organizaciones criminales, entre ellas 6 cárteles mexicanos: el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana. ¿Dónde se cruza esto con la planta? Por supuesto que se cruza con la planta. O sea, aunque en la actualidad, en este 2025, la marihuana, el cannabis ya no es una de las principales fuentes de ingreso de los cárteles mexicanos, ahora designados organizaciones terroristas globales. Sí hay una relación. Voy a tomarme unos minutos para tratar de ayudar a comprender cuál es la relación entre los cárteles, la relación histórica y la actual con la planta, especialmente para quien no sea mexicano, que no sea de México. Tratar de comprender qué está pasando, cómo llegamos a esto y cómo se cruza con la planta. Por ahí de la década de los 70, en los años 70, en lo que es el norte de Sinaloa, o un área que hoy se conoce como Triángulo Dorado Mexicano. Hay una zona ahí, Badiraguato, en la sierra, donde investigadores del gobierno de Estados Unidos, hay detalles de esto, información ya desclasificada desde años anteriores, la CIA incluso, midieron la tierra de los cerros que hay por ahí. Estaban buscando lugares cuáles eran los mejores lugares del planeta a los que tenía acceso Estados Unidos durante la Guerra Fría, para saber dónde eran los mejores lugares del mundo para cultivar amapola, y especialmente amapola y marihuana también, porque casualmente se dan muy bien en las mismas zonas del mundo, que son esa parte y otra zona en Afganistán, que está relacionada con otro asunto de Estados Unidos. No, ese no aplica en este momento. Entonces, por ahí de la década de los 70, en esta parte de México comenzó a producirse mucha amapola y mucha marihuana. La marihuana, como la marihuana mexicana, es la versión del cannabis, la planta de cannabis que se daba sola en los cerros allí. Entonces, a partir de entonces comienza a formarse una industria agrícola ilegal, porque la marihuana era legal en México, sigue siendo, en esa parte
Ahí son los inicios de los cárteles. Lo que hoy es el cártel de Sinaloa. La narrativa oficial dice que el Chapo Guzmán comenzó cuando era adolescente empacando ladrillos de marihuana, era muy bueno para las cuentas y todo esto. Producían mucha amapola que tenía un camino distinto, no iban los mismos camiones hacia Estados Unidos que la marihuana, tenía otro destino, pero vamos a hablar aquí de la planta de marihuana. Se creó toda una industria de producción de ladrillos, hoy se le conoce como Mexican Wheat Bricks, de ladrillos, que llegaba a Estados Unidos pero era algo muy artesanal, nada que ver con la obra, era flor, era tallos, era todo lo de la planta, lo agarraban y lo transportaban a California, donde era ilegal, Arizona, especialmente el mercado de California. Y así surgen estas primeras estructuras mexicanas en esa parte dedicadas a la producción de la planta de forma ilegal. Años más tarde, y esto ya se puede ver en piezas como la serie Narcos de Netflix, ¿no? Ya cuentan estas historias. Cuando cambian las rutas de la cocaína, que de Colombia, los cárteles colombianos exportaban por aire a Miami, cuando se cierra ese camino de exportación, se asocian con los cárteles mexicanos que tenían una ruta de llevar ladrillos de marihuana y amapola a Estados Unidos. Se asocian con los cárteles colombianos. Y el negocio de la cocaína, ese sí es un negocio multimillonario que le inyectó mucho capital durante los años 80, la década de los 90, a los cárteles mexicanos. Para ya principios de este siglo, ya la sociedad mexicana, para el año 2000, por ahí, 2001, 2002, 2003, ya la sociedad mexicana, el lavado de dinero producto de estos grupos que crecieron impresionantemente con la inyección de capital que recibieron de su sociedad con los cárteles colombianos, se empezó a convertir en un problema para la autoridad, para la sociedad, etcétera. El tener tanto dinero, de repente tenemos ese cambio a la narcocultura que surgió en México, etcétera. Uno de los cambios importantes fue en 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón declaró una guerra contra el narcotráfico, así se llama, guerra contra el narcotráfico, en la que en teoría el Estado mexicano trataría de reducir el poder que estaban generándose en los cárteles, que ya estaban apropiándose, tenían cada vez más presencia económica y de violencia, y empezaron a diversificar sus negocios, ya no solo se dedicaban al trasiego de sustancias a Estados Unidos, sino comenzaron a extorsionar a los negocios locales. Entonces se convirtieron en parte casi fundamental de la economía mexicana. Desde ese entonces empezaron a tener mucho poder. Entonces el gobierno mexicano comienza la guerra contra el narcotráfico. Pero, aquí va el pero, digamos que desde entonces el gobierno mexicano no ha sido parejo con los cárteles y ha tenido sus favoritos desde 2006 a la fecha, que es el que hablamos, que comenzó todo. El asunto ya empezó a quedar de manifiesto con el expresidente, con el entonces presidente López Obrador, yendo varias veces a Badiraguato, reuniéndose con la mamá del Chapo, etcétera, etcétera. Entonces,
En este momento, que el gobierno de Estados Unidos designó a los cárteles que tienen, es real, que tienen el control de varias zonas del país, pero es sin duda una encrucijada y una lucha de poder, porque hay muchos intereses involucrados. ¿Dónde se cruza esto con la planta? Eh, Desde 2000, la década de 2010 para acá, cuando en California se legaliza, comienza en 2012 la ola de legalización de la planta en Estados Unidos. Básicamente se detiene la industria, la industria ilegal en Estados Unidos ya era suficientemente grande para no importar la planta de la marihuana de mala calidad, que ya tenía mala fama en de la mexicana, de exportación de Estados Unidos. Entonces prácticamente se detiene, deja de ser negocio la exportación ilegal de marihuana de México a Estados Unidos. De hecho, ahora en 2025 es al revés. Se importa de manera ilegal de California a Estados Unidos y se revende ya la planta que es legal en California. Sin duda cambió. Entonces la planta ya no es un negocio multimillonario para los cárteles, ya no lo es. Aunque todavía operan gran parte de la exportación a República Dominicana. Hemos reportado aquí que seguidos se están reportando decomisos de grandes cantidades de marihuana mexicana que intenta llevarse de forma ilegal a República Dominicana. Eso probablemente esté relacionado con alguno de estos cárteles. Allí es donde se cruza la planta con el asunto de los cárteles. En otra noticia, de eso va. Son organizaciones, ahora van a tener, el gobierno de Estados Unidos se va a poner un poquito más duro, lo que se supone. Y hay una telenovela ahí, ¿no? El Mayo Zambada es un famoso narcotraficante mexicano que lo traicionaron entre ellos, o sea, dentro de su bando, de su cártel, hubo una traición interna y lo entregaron a la autoridad de Estados Unidos y ahora está pidiendo ser rescatado por el gobierno mexicano. El gobierno mexicano ha sido señalado de trabajar con o para los cárteles. Ahora sí que como dijo el gran cantautor mexicano Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. En otras noticias, en Argentina también, donde el gobierno del presidente Javier Milei, que hace poco estuvo de visita aquí en Estados Unidos, se quiere juntar con Trump, quiere ser amigo del presidente Trump y del grupo que está en el poder ahora aquí en Estados Unidos. Y al mismo tiempo en Argentina su gobierno está tratando de restringir el acceso a la planta, que se ganó años anteriores por parte de los activistas. Y la ministra de Argentina, ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el gobierno tiene intención de dar de baja el ReproCan, que es un programa que de cierta manera legaliza, ampara legalmente a pacientes y consumidores de la planta. Al gobierno argentino actual no le parece, parece que quieren que se prohíba, no le gusta el uso adulto al gobierno actual, al de Javier Milei, al que dice viva la libertad carajo y se denomina libertario. Es cada vez más confuso el asunto político porque algunos se dicen libertarios y están en contra de la legalización. En los estatutos del Partido Libertario de Estados Unidos se señalan que están a favor de que el Estado no limite la libertad de las personas de
consumir o ser pacientes del acceso. Interesante, es muy raro. Otros gobiernos que se dicen progresistas tampoco hacen nada, no lo ven como un derecho, porque los gobiernos progresistas se clavan en los derechos de los ciudadanos, pero no ven el acceso a la planta o el acceso de los pacientes como un derecho. Interesante. Eso en Argentina. En otra parte del mundo, la justicia brasileña, según un reporte del medio Cáñamo, la justicia brasileña ratifica la despenalización del cannabis para consumo personal. El Supremo Tribunal Federal de Brasil confirma la despenalización del cannabis para uso personal, estableciendo nuevos criterios legales. En Francia esta semana, un par de diputados, legisladores, dieron una conferencia de prensa diciendo que buscan una legalización. De acuerdo con el medio francés France Bleu, el diputado Ludovic Méndez aboga por una legalización del cannabis a la francesa para luchar contra el narcotráfico. Recomiendan la legalización. Los prohibicionistas se declaran totalmente en contra de la propuesta de solo 2 diputados. Entonces eso es lo que está ocurriendo en Francia. 2 diputados presentaron la idea de legalizar el uso adulto. Va a avanzar difícilmente. En Suiza, esto lo reportó Forbes primero, en un reporte del periodista Javier Jacé. Suiza avanza hacia la legalización del cannabis recreativo con un monopolio controlado por el Estado. Esto va de que en Suiza una comisión parlamentaria está proponiendo, es una propuesta de ley que permitiría la venta regulada de cannabis para uso adulto, lo que marca un avance significativo en la política europea sobre el cannabis. Lo que permitiría esta legalización es que los adultos mayores de 18 años puedan cultivar, comprar, poseer y consumir la planta. Permitiría el cultivo de hasta 3 plantas por vivienda. Se requeriría de empaques neutros con etiquetas de advertencia, sin fines de lucro, etcétera. Que sigue, pues que la ley se apruebe y sea aprobada, se redacte y sea aprobada por ambas cámaras del Parlamento. Y probablemente requiere la aprobación de los votantes a través del sistema de democracia directa suizo. ¿Ocurrirá? TBD. Vamos a esta noticia. Justo la semana pasada hablábamos de que otro estadounidense había sido detenido entrando a Rusia con derivados de la planta. Justo hace 2 semanas, Estados Unidos logró la liberación o el intercambio de prisioneros de un profesor estadounidense que estuvo desde 2021, estuvo 4 años, casi 4 años preso en una cárcel rusa porque entró a ese país con derivados de la planta con fines porque era un paciente, se lo había recomendado un médico en Estados Unidos, y Rusia tiene una tolerancia 0. Justo se consiguió la liberación de Mark Fogel cuando se dio a conocer que otro estadounidense de nombre Caleb Byers, de 28 años, fue detenido el 7 de febrero en el aeropuerto de Vnukovo de Moscú tras llegar de Estambul con mermelada con infusión de cannabis. Aquí la noticia es que se reportó que este hombre fue liberado. Ya se salvó. No va a estar en la cárcel años como Mark Fogel, o más de un año como
la deportista Brittney Griner, que tuvo la misma situación. Ella es basquetbolista de la WNBA y ella regresó a Estados Unidos en un intercambio que organizó con Rusia la administración Biden. Kylo Byers no, ya fue liberado. En otras noticias, Estados Unidos, el New York Post publicó un artículo interesante, una noticia que señala que el ex Navy SEAL, un marino, quien eliminó a Osama Bin Laden en la operación en la que el gobierno de Estados Unidos eliminó al terrorista Osama Bin Laden. Robert O'Neill se llama el ex marín, condecorado por haber disparado, haber jalado el gatillo tras uno de los supuestos líderes de Al Qaeda. Pronto comenzará a vender su propia marca de cannabis con una licencia estatal en las tiendas de marihuana en dispensarios de la ciudad de Nueva York. Dijo el veterano que él quería entrar en el negocio del cannabis a través de su experiencia en el ejército, tras ver a los veteranos sufrir cosas como el trastorno de estrés postraumático. Es una buena manera de relajarse y ayuda a deshacerse del ruido, dijo quien está a punto de lanzar su propia marca. Los veteranos de las guerras de Estados Unidos, las recientes, como la ocupación en Afganistán, Irak también, muchos de los veteranos de las tropas regresan de esos eventos traumáticos con PTSD, trastorno de estrés postraumático. Y está documentado que a muchos de ellos y de ellas, pues, veteranos del Army, de la Marina, les ayuda el cannabis, el consumo de la planta, para sobrellevar su trastorno de estrés postraumático, porque personas que pasan por eventos de mucho estrés, como estar en una guerra o pasar una situación muy difícil, generan este tipo de problemas para dormir, pesadillas, etcétera, etcétera. Entonces tienen vidas muy intranquilas. Y está confirmado por los mismos veteranos, y son quienes hablan de esto, y de personas que padecen y se atienden el PTSD con la planta como un remedio. Es que les ayuda a vivir mejor. Entonces, esa es la relación que hay entre los veteranos, y porque un veterano como este, que fue quien eliminó a Osama Bin Laden, está interesado en vender la planta. En otras noticias, rápidamente, ha sido un news roundup de algunas cosas que ocurren en Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos cada estado es un mercado distinto, con sus propias reglas, con sus propias particularidades. 24 estados cuentan con el uso adulto legal, y en total 39 tienen al menos un programa medicinal, que en algunas partes el programa de cannabis medicinal es un mercado adulto ultra regulado. Bomberos de Louisville, Kentucky podrán usar marihuana medicinal fuera de servicio. Lo permite el sindicato de bomberos de Louisville, Kentucky. Bomberos, ¿cuál es la relación entre se le permite a los bomberos y la planta? Los bomberos también viven bajo mucho estrés. Incluso muchos de ellos son veteranos, y entonces hay una relación entre trabajos de alto estrés como ser bombero y la necesidad de poder relajarse, poder dormir bien. Entonces
supuesto que no se recomienda que ninguno esté bajo la influencia on duty cuando estén trabajando. En otra noticia, las licencias comerciales de cannabis ya comienzan, se abrieron las solicitudes. En Minnesota, licencias comerciales de cannabis en Minnesota. Comenzó el proceso, recién se legalizó, y como en todas partes, todos los estados, cuando se legaliza el uso adulto hay todo un proceso regulatorio, licencias, trámites, pasan meses. Votantes, de acuerdo con una encuesta en el estado de Florida, aquí en el Sunshine State, votantes de ambos partidos apoyan mayoritariamente la legalización. Una encuesta de la Universidad del Norte de Florida, la UNF, publicada el martes, encontró que el 67% de los votantes de Florida apoyan la legalización, incluido 82% de los demócratas, 66% de los independientes y 55% de los republicanos. Esto porque hay un intento de llevar a la papeleta electoral otra vez la legalización. En 2024, con todo y que tenía la simpatía del candidato y ahora presidente, una vez más, Donald Trump, no alcanzó el 60% de los votos, se quedó en el 57%. Según esta encuesta de la Universidad del Norte de Florida, el 67% de los votantes la aprobaría. Hay una gran resistencia aquí, tanto electoral como política, para que se legalice el uso adulto. El gobernador Ron DeSantis tiene una guerra declarada contra la legalización del uso adulto, y los votantes pues no hay suficientes. Una propuesta en Alabama prohibiría todo el cáñamo psicoactivo. Alabama tiene una propuesta, hay una ola en los congresos estatales de prohibir los derivados intoxicantes del hemp, el cáñamo. Recordemos que el cáñamo, el hemp, son todas las variedades de la planta de cannabis con hasta 0.3% de THC, que son legales en Estados Unidos desde 2018, cuando se publicó el Farm Bill, la ley agrícola vigente hasta el momento. Probablemente se actualice este año, podría influir en el futuro del hemp. El estado de Idaho aprobó proyectos de ley para agregar una multa obligatoria de $300 por posesión de cannabis. La legislatura de Idaho aprobó una ley que establece una multa mínima obligatoria de $300 para casos de posesión de cannabis, reforzando su posición como uno de los estados más estrictos en políticas de cannabis. Idaho, $300 por posesión. En otras noticias, Nueva York emite 74 licencias de cannabis para uso adulto. El gobernador de Wisconsin incluye la legalización de la marihuana en solicitud presupuestaria. Ya veremos si avanza. Rechazado un proyecto de ley de legisladores de Dakota del Sur para anular la ley de marihuana medicinal. Disminuyen empleos en la industria del cannabis de Michigan. El sector de cannabis en Michigan experimenta una reducción en empleos. La administración Trump se niega a devolver marihuana incautada a Nuevo México. En Nuevo México hay unos puntos, así como en toda la frontera de Estados Unidos, en toda la zona sur, hay unos puntos de revisión del gobierno federal, de la Border Patrol, y ahí han confiscado vehículos con cannabis legal, porque es legal dentro del estado, que está transportando a los puntos fronterizos de entre productores de dispensarios de cannabis legal del estado de Nuevo México. Pero para el gobierno federal sigue siendo ilegal porque está en la lista 1 de la lista de sustancias controladas de la DEA.
Y el Border Patrol sigue la ley federal. Entonces han decomisado, incautado, secuestrado planta y no la han regresado. Entonces es todo un tema. Tiene que ver ahí con dónde se cruza la ley federal con la ley estatal. Es legal a nivel estatal, pero es ilegal a nivel federal. Y en esos puntos de la Border Patrol se aplica la ley federal. Por eso confiscan el producto y señala el reporte que pues no se lo regresan. En otras noticias, la Asociación de Marketing de Cannabis de Denver, una organización de fines de lucro, Cannabis Marketing Association, anunció que cierra después de 9 años. Brindaba recursos y networking para profesionales del marketing de cannabis. Cesará operaciones después de casi una década de servicio a la industria. El gobierno de Nuevo México publicó una lista de las instalaciones de hemp aprobadas. Son 17, 18. En otra noticia, esto es en India. Policía intercepta ambulancia transportando 140 kilogramos de cannabis valorado en 12 mil lakh. Pero bueno, son $13,800 por lo que se evaluó por la policía de Murshidabad. 140 kilogramos que llevan en ambulancias. $13,800. Otras noticias en el UK. Son puras noticias prohibicionistas y de decomisos. Traficante de drogas del Reino Unido evita deportación tras prometer que solo fumará cannabis. Evitó la deportación. Solicitantes de asilo albaneses dirigían gran cultivo de cannabis en calle principal tras entrar ilegalmente al Reino Unido. Hombre arrestado tras el descubrimiento de 200 plantas de cannabis en polígono industrial en Wolverhampton, etcétera. Todas las noticias del UK, del Reino Unido, son así. La organización Normal, NORML, publicó un enlace, un estudio que señala que el tratamiento con cannabis proporciona alivio sostenido para dolor relacionado con cáncer. Nueva investigación demuestra la eficacia del cannabis medicinal en el tratamiento prolongado del dolor oncológico, con resultados positivos en la calidad de vida de los pacientes. Está en el sitio normal.org. Esto es según datos de observación publicados en el Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy. Investigadores británicos evaluaron el uso del cannabis botánico, la planta, o extractos de aceite, derivados, en 168 pacientes con cáncer inscritos en el registro de cannabis medicinal del Reino Unido. Vaya, por fin algo que no es punitivo. Los especialistas británicos, los investigadores evaluaron los cambios en los resultados informados por los pacientes. Fue un cuestionario. Al mes, a los 3 y a los 6 meses, el uso de los productos de cannabis por parte de los pacientes se asoció con mejoras en todos los resultados informados por el paciente específicos sobre el dolor. Los participantes del estudio también informaron una mejoría del sueño y de una menor ansiedad. No se informaron efectos adversos significativos del cannabis. El medio Huffington Post publicó un artículo en español que se llama "Una investigadora del sueño resuelve la pregunta: ¿el cannabis ayuda a dormir mejor?". Estudio científico analiza la relación entre consumo de cannabis y calidad de sueño. Dice una parte del estudio: cuando los investigadores examinaron a los sujetos de prueba, uno de los resultados fue que el sueño REM se reduce, el REM,
según la investigadora Christine Bloom, por lo que es poco probable que este cambio haga que los sujetos se sientan más descansados al día siguiente. Lo voy a leer otra vez. Cuando los investigadores examinaron a los sujetos de prueba de uno de los resultados, señalaron que uno de los resultados fue que el sueño REM se reduce, por lo que es poco probable que este cambio haga que los sujetos se sientan más descansados al día siguiente que después de una noche sin los efectos de un porro, ha explicado. Sin embargo, algunas personas afirman haber dormido mejor de lo habitual. Esto se debe, creen estos científicos, probablemente al efecto placebo. La mera expectativa de dormir mejor después de fumar un joint garantiza que los sujetos de prueba duerman bien. Ok, sí, esto ya se ha investigado en varios artículos, investigaciones, a lo largo de estos ya 5 años que he estado siguiendo el tema de la planta. He visto muchas investigaciones en torno a lo mismo y todas apuntan a que las personas que consumen habitualmente la planta, pacientes y consumidores, ven reducida el sueño REM. Ese es uno de los efectos documentados, y por lo tanto se reducen las cantidades de sueños. Las personas que consumen, los pacientes y consumidores de la planta, sueñan menos porque hay una menor cantidad de sueño REM, cuando el movimiento ocular es rápido y que es cuando el cerebro está en una etapa de sueño. Señalan los especialistas que la falta de este tiempo que aparentemente la planta le quita al cerebro, pues no provoca que no descanse bien. De esto se trata. Esto ya parece que tiene mucho sentido, mucho apunta a esto. Ahora, regresando al tema de los veteranos, el PTSD, gente que no puede dormir porque tiene pesadillas. Para estas personas que padecen PTSD o problemas del sueño porque tienen problemas de pesadillas provocadas por efectos traumáticos, les ayuda no soñar, no tener menos cantidad de sueño REM. De eso va este tema. Es interesante, no es como que es bueno o malo, depende de quién le pregunten. En otras noticias, ya para cerrar semana 420, un espacio para tratar de comprender los temas en los que se cruza la planta, se publicó el tráiler, tiene que ver con el entretenimiento, de Cheech and Chong's Last Movie. Es un documental, así se llama, Cheech and Chong's Last Movie, un documental sobre la vida y obra de Cheech Marin y Tommy Chong, ambos comediantes que parte de su persona, como pues, sus personajes, como en el arte de la comedia y de la actuación, están relacionados con la planta, varias películas, y son un símbolo de la cultura del siglo pasado en torno a la planta de cannabis, hippies y vagancia y cotorreo y desmadre de lo que se asociaba con la planta en ese entonces. Entonces van a estrenar un documental, una especie de pieza audiovisual, porque también tiene como historia, sobre su vida y obra, Cheech and Chong's Last Movie.
también ellos están involucrados desde un asunto de branding con la planta en diferentes estados, diferentes mercados. Que se va a estrenar la película en la semana del 4/20 en cines selectos y probablemente, seguramente, en alguna plataforma digital después. Interesante, el tráiler se puede ver en YouTube. Cheech and Chong Last Movie. Estos fueron algunos de los temas relevantes o interesantes en torno a la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad. Cada semana, los domingos, se publica este resumen noticioso en el canal de YouTube Industria 420 Cannabis News. Recuerdo que el objetivo de este show, de este programa de comentario noticioso, no es la promoción ni el hacer la apología ni del consumo, ni del cultivo, ni de nada que tenga que ver con la planta, ni siquiera de nada, vaya, sino del análisis de qué está ocurriendo, por qué las noticias muestran ciertas cosas, ciertos temas, pero a veces hay que ver un poquito cuál es el trasfondo en lo que se refiere a la información, y en este espacio nos especializamos en la planta. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Muchas gracias por su atención.